Gracias, es un honor estar aquí, venir a la Ciudad de México por primera vez en muchísimos años, en los muchísimos años que hemos tenido conferencias de envejecimiento en las Américas, en asuntos bilaterales que afectan el envejecimiento en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces estoy muy emocionado. Gracias al doctor Luis Gutiérrez, al personal, a los voluntarios del Instituto Nacional de Geriatría y a todos ustedes quienes nos han dado la bienvenida en este evento tan importante. Voy a hacer mi presentación básicamente en forma de preguntas para las que tengo pocas respuestas, preguntas para las que tengo pocas respuestas. Y estas preguntas van a abordar lo que parecería ser a nivel superficial una dimensión diferente de la discapacidad y atención médica prolongada, como lo conocemos como la política del envejecimiento. Tendrán la razón de preguntarse por qué la política y las políticas públicas en una conferencia de salud, discapacidad y atención médica a largo plazo con expertos de Estados Unidos y México. Bueno, pues mi primera respuesta a esa pregunta es que esto lo estamos abordando para poder hacer los cambios, las modificaciones, las mejoras, para crear nuevos abordajes en México, para abordar su realidad demográfica. Sugiero que los ancianos sean socios importantes para poder influir en la agenda nacional, como lo estableció el doctor Gutiérrez, para asegurar de que una atención a largo plazo y el envejecimiento reciban mayor interés por parte de los líderes políticos de este país. A esto lo conocemos como la política del envejecimiento. Entonces quisiera hablar justamente de ello, primero comentando o felicitando a México por haber establecido rápidamente los programas y las dependencias y las leyes para poder empezar a crear derechos civiles y beneficios públicos para los que envejecen en este maravilloso país. Pero aún así me parece que todavía hay una pregunta abierta. ¿Cuál es el papel de los adultos mayores? ¿Hasta qué grado los ancianos o los adultos mayores, hasta qué grado estos ancianos, tendrán voz en la manera en que se realicen estos cambios? ¿Hasta qué grado México y su sistema democrático político de gobierno estará abierto o admitirá la voz de los ancianos y los deseos de los ancianos? Y en segundo lugar, ¿hasta qué grado los profesionales como nosotros estaremos abiertos para poder recibir esta instrucción o guía de los ancianos? Entonces les formulo estas preguntas por el siguiente escenario que estoy de acuerdo, que estoy seguro que estaremos de acuerdo en que está sucediendo en México. Y voy a repetir, México está envejeciendo, la longevidad se está incrementando. Cada vez allá habrá mayor número de personas que se consideren ancianas. Entonces las cifras, los números, la cantidad de la población que envejece se va a incrementar muchísimo. Y al mismo tiempo parecería que los apoyos familiares tradicionales están cambiando. Es decir, los sistemas basados en la familia y en la comunidad quizá ya no vayan a estar tan disponibles para los ancianos conforme ellos vivan más, como ha sido en el pasado. En relación con ello, como sabemos, el número de niños que nacen por mujer se está reduciendo. Entonces vamos a tener más ancianos y menos niños. Y si ese escenario se presenta, pues entonces veremos que los ancianos en el futuro en México quizás se vayan a enfrentar a mayores vulnerabilidades. Los ancianos van a tener una falta de pensión, de cobertura de ingresos, tendrán dificultades para conseguir la atención médica a largo plazo que necesiten, tendrán que enfrentarse, como ya se resaltó en otras presentaciones, se van a enfrentar a mayor aislamiento y depresión. Entonces, si este escenario aplica y se presenta, pues entonces tenemos que suponer que en el futuro, quizá en el futuro cercano incluso, los ancianos
serán quienes empezarán a pedir, a demandar, protestarán, reaccionarán, harán lo que sea necesario por sus vulnerabilidades, y eso nos lleva a una pregunta retórica. ¿Los candidatos públicos y los funcionarios de gobierno van a responder de manera positiva a estas demandas, a estos deseos de los ancianos? ¿O quizá incluso responderán a sus protestas? Esta es una pregunta abierta. Esta política del envejecimiento se está dando en todo el mundo. Los ancianos se están organizando, son una fuerza política ya en muchos países, por ejemplo en la Unión Europea, especialmente en cuanto a la protección de sus pensiones o jubilaciones, cada vez más en China, en Corea, en Japón, por la reducción de las tasas de fertilidad y también los problemas referentes a los que tienen en esos países. Y obvio, en Estados Unidos posiblemente tengamos, no quiero decir la política no más avanzada, pero sí la más sólida del envejecimiento, y otros países pues están empezando a poner a la par de nosotros como científicos políticos. Pues yo estudio y veo la evolución de los ancianos como fuerza política, y simplemente resumo diciendo que 80 años de historia se pueden resumir, no los puedo resumir en 2 minutos, pero sí les digo que los ancianos en los 30 tenían una gran depresión y se dieron cuenta que cuando la economía caía eran más vulnerables y sus familias no les podían ayudar, caían en mayor pobreza, más aislamiento y condiciones adversas. Entonces, a partir de esas condiciones precarias de los 30 empezaron a organizarse como ancianos, empezaron a organizarse para promocionar sus beneficios, los beneficios públicos para los ancianos, o sea, la política del envejecimiento. Y en los siguientes 30, 40 años, los ancianos han jugado un papel político muy importante para crear los beneficios públicos que ahora ofrecemos a través de nuestros programas, ya sea a través del sistema de Medicare, Medicaid, del Seguro Social, o sea, todo lo que nosotros ahora tenemos, gracias, todo lo que tenemos provino en los últimos 5 años por la organización de los ancianos que hicieron demandas al sistema político para que el sistema político les diera nuevos beneficios públicos, nuevos y expandidos. Y hoy en día los ancianos se consideran como un segmento importante e influyente del electorado. Ellos salen a votar. Hoy en día los ancianos son muy importantes para proteger los beneficios públicos que han recibido, y quizá veamos que cada vez más crezca la política del envejecimiento, porque 78 millones de la era de la posguerra, que ahora tienen más de 80 años, pues están envejeciendo más y se dan cuenta que quizá no estén lo suficientemente preparados para las necesidades que tengan de su jubilación. Entonces la generación de la posguerra ahora va a estar demandando y teniendo mayor participación política. Así que, como ven, Estados Unidos es muy activo en ese sentido. Y para ser honesto con ustedes, soy miembro de la Asociación Americana de Jubilados, que se considera como una de las 3 o 4 grupos de cabildeo más importantes en la ciudad de Washington, D.C. El presidente Clinton me nombró como el primer subsecretario de envejecimiento, por lo que los ancianos pensaban que deberían de tener un representante que pudiera trabajar directamente con el presidente, con el rama ejecutiva y con el Congreso. Así que yo he sido el representante de la política del envejecimiento. Entonces dejo esa pregunta abierta. ¿Esto es relevante para México? ¿Creen ustedes que México debería de considerar prepararse para una política del envejecimiento potencial en donde los ancianos empiecen a ver sus necesidades comunes entre ellos y se organicen? Quedé impresionado por todas las presentaciones, especialmente por la de las organizaciones civiles. Y si entendí bien, nada más como 176 organizaciones civiles exclusivamente se dedican a los ancianos, ¿no? La cosa es que ya hay organizaciones civiles, ya hay ONGs que tienen como misión la necesidad de los ancianos, familias y niños, pero ¿hasta qué grado los ancianos se han vuelto el enfoque principal de las organizaciones no gubernamentales o de las organizaciones civiles, más allá de la estructura política?
Esto entonces me lleva al siguiente punto en relación con México. A medida de que México evolucione en su sistema democrático de gobierno y a medida en que México y su sistema político permita la integración de la necesidad de grupos específicos conforme lo ha estado haciendo, por ejemplo, para maestros, trabajadores industriales, sindicatos, trabajadores agrícolas, ¿hasta qué grado sus ancianos se van a poder convertir en un grupo que influya políticamente en este país? Muchas de las presentaciones de hoy han sido sobre recomendaciones para cambiar, para poder expandir, para poder modificar, para poder agregar nuevos programas, nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas. No para ser autocrítico, pero sí parece que si esos cambios se fueran a presentar, parecería que eso nada más dependería de los profesionales y de los funcionarios públicos de gobierno, o sea que estos cambios dependen nada más de ellos. Y sí, qué bueno, está bien, porque todos somos los expertos, estamos comprometidos, sentimos compasión, pues queremos hacer cosas mejores para los ancianos, o por lo menos en Estados Unidos, pero veo que también en México. Pero luego hago esta pregunta retórica, ¿lo podemos hacer nosotros solos? ¿Lo podemos hacer solos? ¿O necesitamos alianzas, necesitamos sociedades, necesitamos coaliciones con otros grupos? Y si la respuesta es que sí, sí nos podemos beneficiar de asociarnos, de tener aliados que ayuden en la influencia política, entonces, pues empecemos a poner atención a los ancianos, a los grupos de ancianos, y hasta qué grado los ancianos pueden ayudarnos a participar en organizaciones cívicas a niveles locales, estatales, a niveles federales, para poder empezar a ejercer un apoyo político. Dada la política del envejecimiento y el nivel de participación política, bueno, eso se correlaciona directamente con el ingreso y la educación. Con el ingreso y la educación, eso lo sabemos en Estados Unidos. Mientras más educada la gente, más recursos financieros, más activos se vuelven los ancianos en la política y en el proceso político. México está disfrutando, ya ha disfrutado, me parece, de una clase media emergente. Cada vez más personas con educación académica, con un ingreso y con la libertad y el lujo de considerar otras formas de actividades y de activismo. Entonces, quizá hasta en el sentido de que México esté viendo que su clase media está creciendo y su clase educada está creciendo conforme están envejeciendo estas clases y detectan imperfección de los programas, pues se dan cuenta que no van a poder depender de sus hijos como ellos pensaban que podían hacerlo. Entonces esto va a dar lugar a por lo menos este segmento de la población que se empiece a organizar en torno a grupos de ancianos. Por el contrario, aquellos que estén buscando un puesto político en México, pues quizás se den cuenta de que pueden acumular mayor influencia y votos si es que se acercan a los ancianos, como se hizo, me parece, hace algunos años con un ex regente de México que propuso un programa de pensión emergente, ¿no? Para los adultos mayores en el Distrito Federal. ¿Hasta qué grado eso le ayudó a que votaran por él? No lo sé, pero ciertamente pues sí es un movimiento típico político en la política del envejecimiento. Déjenme decirles para terminar que necesitamos entender qué quiere decir la política del envejecimiento conforme los ancianos tienen más influencia política y votan más, pues quizás se puedan volver en una fuerza liberal más progresista o quizás se puedan volver también una fuerza reaccionaria secundaria. En Estados Unidos estamos empezando a ver lo último. Quizá hayan escuchado de una persona que se llama Donald Trump. Bueno, y su posición sobre la inmigración. Bueno, pues él básicamente está acercándose a los ancianos, quienes están jubilados y que son conservadores y blancos, y esa es la plataforma política de Donald Trump, conservadores, ancianos y blancos.
Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar esta política en cuanto a la ideología? Pues no sabemos, no estamos seguros. ¿Se va a poder ir hacia este lado dentro del espectro político o se va a poder ir del otro lado? Pero todo depende también del nivel educativo, de la información y del entender la conexión directa entre la influencia del activismo, el beneficio público y garantizar de que esto se haga como un activismo intergeneracional que afecte a toda la sociedad y no nada más a los ancianos. Entonces, pues quisiera terminar mi presentación, como les dije antes, pero mi meta era plantear preguntas, no dar respuestas. Ciertamente, pues yo no podría recomendar lo que ustedes hagan en México. Yo estoy del otro lado de la frontera. Mi activismo político está del otro lado, pero sí me parece que México en los siguientes 10, 15 años va a ver que los ancianos empezarán a organizar en torno a sus intereses y me parece que podrían convertirse en socios importantes junto con los profesionales. Y me parece que esto va a darse más rápido de lo que se dio en Estados Unidos por la mayor tasa de envejecimiento y longevidad que tienen en este país. Y ciertamente esperamos poder ser socios. En Estados Unidos por lo menos queremos ser socios de los ancianos. Queremos trabajar con los ancianos acá también. El ERP está estableciendo capítulos en México. Estamos trabajando de cerca con los jubilados de Estados Unidos, quienes se han ido a vivir a diferentes partes de México. Los jubilados de Estados Unidos podrían ser socios potenciales. Hay más de 1 millón de jubilados americanos en México y ellos podrían convertirse en un socio potencial. Y el ERP está trabajando de cerca con ellos, no nada más para alcanzar los beneficios en Estados Unidos, sino para poder entender cómo los americanos jubilados contribuirán a la sociedad en México. Termino con esta presentación. Muchísimas gracias y pues quisiéramos luego que nos den ustedes sus comentarios. Gracias.